Yo quiero imaginarme y entrar en el personaje de Naamán por un momento y ver que Naamán ya era un hombre, no era un niño, era una persona adulta que habrá llevado su enfermedad, si bien muy escondida, pero también habrá llevado su enfermedad durante años. Y cuando tú tienes una enfermedad, es más, cuando a nosotros nos empieza a doler algo, por pequeño que sea, llega y esto se hace un poco, pasan los días y usted no ve una mejoría, es como que va robando un poco el sueño, va trayendo carga, va trayendo preocupación en una persona y nos podemos imaginar lo peor, ¿sí?, en nuestras vidas. Por eso cuando Satanás tiene que hablar con el Señor con respecto a Job, Satanás le dice, quizás muy sabiamente al Señor, le dice, pero tócale tu cuerpo, tócale el cuerpo, tócale la carne y ya va a ver si el hombre no da todo por su salud. Y dicho y hecho, es así. Lo que más nosotros tenemos que cuidar es nuestra salud. Primero, nuestra salud espiritual, aún cuando conocemos al Señor, pero también damos todo por nuestra salud física. Es más, se hace inversiones por nuestro cuerpo. Hoy que hay una cultura del ejercicio, de mantenerse saludable, de hacer gimnasia, de cuidar la alimentación y todo lo demás. Mire, si esto hay una cultura en lo natural de cuidar la alimentación, es porque tenemos que cuidarnos también la alimentación en la parte espiritual, ¿sí? Tenemos que cuidar la alimentación en la parte espiritual, porque hay cosas que van a ser a la larga, va a ser nociva para nuestras vidas. Cuando nosotros salimos del contexto bíblico y podemos creer cosas que dice la gente o que dice un mensaje y no tenemos esa pericia de correr a la Biblia y pedirle al Señor que nos dé luz. Mire, si hoy empezó una decadencia en la buena alimentación, usted se pone a hablar con una persona que oscila entre los 40 y 50 años y usted le van a dar una cátedra de cosas que antes no se comían y que hoy tenemos una generación que corre por la comida chatarra y se alimenta mal y las consecuencias no las vemos. Antes los enfermos eran de los 50, 60, 70 años y nosotros podemos tener estadística que hay gente que vive más de 100 años. O sea, vivir 100 años para estar molestando, mejor que se los lleve el Señor, ¿verdad o no? Y vamos a la clara, porque para estar molestando. Pero hay gente que son saludables de acá y son saludables en su cuerpo. Pero hoy que hay también esto en lo natural, que la comida chatarra parece una demanda en una generación de gente, es porque hay comida chatarra en lo espiritual. Por eso, acá, el único que se da, que regresa cuando Jesús sana a los 10 leprosos, sana a los 10 y se regresa uno a darle gracia. Es más, el Señor dijo en el capítulo 17 del libro de Lucas, ¿por qué? Porque no vemos de dónde nos sacó el Señor. Este Naamán se regresó a darle gracias a Dios. Jesús dice, ¿no eran 9 los que fueron sanados? Y los 9 eran israelitas. Y solamente un samaritano se regresó a dar gracia. ¿Saben que los de la familia somos los más ingratos a veces? Los de la familia somos los más ingratos. Porque como hijos estamos acostumbrados que mamá no haga la comida, que nos prepare la ropa, que vele por nosotros, ¿sí? Pero somos muy ingratos con nuestros padres. Pero lamentablemente hay una ley que nos demanda a nosotros que todo lo que sembramos es porque lo vamos a cosechar. Por eso como hijos tenemos que aprender a ser agradecidos. Agradecidos con la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Con la gente que se dedica a nosotros. Con la gente que aporta en nuestras vidas, con las personas que nos han traído hasta aquí y han traído
una disciplina en nuestras vidas, porque todos nosotros somos parte de lo que nos han invertido gente en nuestras vidas. Es más, ninguno tiene pensamientos personales, todos tenemos pensamientos prestados. El único que tenía pensamiento de reino personal era nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros somos el clon de alguien que hemos escuchado, que hemos visto, que admiramos, y tenemos que ser agradecidos. Y Naamán se regresó a darle gracias al hombre de Dios y le dice algo tan significativo y tan hermoso. Le dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Escuchen, todo lo que no bendigamos como dueño o responsable un extranjero nos dará un ejemplo de gratitud. ¿Es verdad o no es verdad? Nosotros nos quejamos de Cancún, nos quejamos de México, nos quejamos de la tierra y estamos viviendo en esta tierra. ¿Sí? Y vienen los extranjeros y dicen: wow, qué linda tierra que tienen ustedes. No nos vayamos, estoy hablando de la tierra, no estoy hablando de cosas. Usted va a la playa, todo mugrerío, y tiran botellas, tiran pañales, tiran un montón de cosas en la playa. Vamos a la ciudad, tiran la basura en cualquier lado. Usted pregúntele al pastor que viene de Venezuela si le gusta Cancún o no le gusta Cancún. Se quedaría a vivir en Cancún, ¿es verdad o no? Se quedaría a vivir. ¿Por qué? Porque nosotros parece que de lo bueno nos cansamos y le exigimos a Dios algo mejor. ¿Cómo Dios nos va a dar algo mejor si no sabemos cuidar lo que ahora es propio? Cada vez que no sintamos a nuestra ciudad como propia, la vamos a desmerecer, pero va a venir gente que la va a cuidar. Le estoy diciendo base bíblica, no me estoy inventando nada. ¿Qué es lo que dijo Naamán? No hay Dios como el Dios de Israel. ¿Sí? No hay Dios como el Dios de Israel. Me pregunto yo, ¿usted tiene un Dios de los evangélicos? Si tiene un Dios de los evangélicos, su Dios está muy limitado. Yo tengo un Dios dueño del cielo y de la tierra y todo lo que hay. Ese es el Dios que le servimos. Amén. Naamán dice: no hay otro Dios como el Dios que tienen ustedes. No hay otro Dios como el Dios que ustedes le sirven, que ustedes le honran. Naamán pudo reconocer. ¿Saben por qué? Hagan un contexto de la historia. El rey de Israel había rasgado las vestiduras porque dice: ¿para qué me traen los enfermos a mí? ¿Acaso soy Dios yo para que le dé vida y le quite la vida? Le dice: ¿para qué me traen otro problema más? Eliseo le dice: mándamelo a mí y se van a dar cuenta que hay profeta en Israel. Tenemos que salir. Es como nuestros hijos: sal de la casa, hijo, te quejas por la comida que tienes, ¿sí? Te quejas porque te levantan temprano para ir a trabajar, te quejas por esto, vete para otro lado, te vas a dar cuenta que es lo que tienes en tu casa. Dice: te ruego que recibas algunos presentes de tu siervo, y ahí quiero entrar de lleno. Naamán había recibido un milagro, y no es que Eliseo no quería recibir ningún presente. No estaba obligado a darle algo, pero sí hay que ser agradecido. Es más, hermanos queridos, cada uno solo, si hubiera madurez en nuestras vidas, entrar en la presencia de Dios, no tendría que esperar hasta el domingo, sino que cada día, mire las aves a la mañana, se cansan o se deleitan de alabar a Dios. Lo primero que hacen las aves de los cielos, le cantan a Dios, se regocijan en el Señor y ellos tienen alimento todo el día. ¿Sí? ¿Cuánto más nosotros que somos la imagen y la semejanza de Dios, que representamos la presencia de Dios aquí en la tierra, deberíamos alabar sin tener que esperar que alguien nos conduzca a una alabanza y llegar el domingo a un lugar como este, en la congregación de los santos, a donde se mueve el Señor en la alabanza de su pueblo? Decir: Señor, vengo a darte todo lo que ya te he dado en la semana, pero lo vengo a repetir porque estoy contento
contento porque estoy con mi hermano. Y podemos unir la alabanza para que tú seas glorificado en los cielos, así también seas en la tierra. Por eso, usted escape de un lugar a donde le cobran el milagro, a donde le cobran el agua bendita, a donde le traen la astillita del madero, a donde fue crucificado el Señor. Usted escape de ese lugar porque usted le están vendiendo hechicería, ¿sí? Pero Naamán le llevó regalía. Pero acá hay un principio que quiero que ustedes lo vean a la luz de la palabra de Dios cuando usted va a servir al Señor. ¿Saben por qué Eliseo no recibió la regalía? Porque no es que no la quería recibir, recibió de la tsunamita, recibió un aposento, recibía el alimento, recibía Eliseo lo que le daban. Pero aquí tiene un doble mensaje. Eliseo quería probar qué es lo que había en el corazón de Giezi precisamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que había en el corazón de Giezi? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8. Nos dice así. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 10, dice: los diáconos, servidores, asimismo deben ser honestos. ¿Cómo deben ser? Sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Digan conmigo, no dedicado a las ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no te tengan que reprender a cada rato. Póngalo a prueba, dice. ¿El Señor te prueba? Sí. La iglesia, los diáconos, los servidores, tienen que estar puestos a prueba. Cuando tú tienes un servidor que se desinfla por cualquier cosa, que cuando está pasando por momentos de estrechez, ya empiezas con los negocios fraudulentos, ¿sí? Y a veces lo permitimos dentro de las congregaciones. Lamentablemente se ha perdido el poder de la palabra. Ustedes vean, hace 30, 40 años una persona te compraba un carro por la palabra, no te necesitaba firmar documentos. ¿Por qué? Porque la palabra era autoridad. Lamentablemente, ¿por qué no ganamos a nuestra familia? Porque nuestra palabra ya ha perdido el crédito de ser veraz, de ser real, de cumplirla, de ser responsable a nuestra palabra. Por eso Eliseo no le recibió ningún presente porque estaba probando el corazón de su siervo. Dice Pablo, prueben a las personas que van a servir en la casa del Señor. Póngalo a prueba. Y no es que le tenga que poner una piedra de molino en el cuello y mandar, no. O sea, no es que le ponga un tropiezo. Significa, déjalo que en el tiempo te va a determinar si esta es una persona en la cual se va a conservar con una vida irreprensible. Hermanos queridos, cuando tú tienes gente que le tienes que decir es marido de una sola mujer, ¿sí? Cuando le tienes que decir, llamarle la atención siempre, tú no tienes un diácono, tienes un diablócono en la iglesia, ¿sí? Tienes que agarrar gente, ponerla a prueba. Y Giezi estaba a prueba. Si Eliseo hubiera agarrado todos los presentes, Eliseo hubiera tenido un siervo apaciguado. Es como tener un perro rabioso agarrado con una correa. Mientras que lo tenga agarrado, no vas a tener problema, pero suéltalo, ya va a ver. Cuando ve un talón se le hace agua a la boca, porque la naturaleza de perro. Pablo dice, cuídense de los perros. Y está hablando de la gente que tú lo puedes amaestrar por un tiempo, pero no le quitas la naturaleza de ser una persona, como dice Pablo, animal. Porque viene sabiduría animal también. Naamán le dice, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas,
Como muchos nuevos creyentes, Naamán era supersticioso en su fe. Mantenía la opinión popular del mundo antiguo y las deidades que él estaba practicando. Él pensó que si tomaba un pedazo de la tierra de Israel y se la llevaba a Siria, podía adorar mejor al Dios de Israel. Y a veces nosotros somos supersticiosos. Mire, el pueblo de Israel guardó 830 años la serpiente de bronce. Llega un rey y entra al templo y dice, ¿qué hace esta serpiente aquí? No sé, dice. Yo cuando llegué ya estaba la serpiente. Y pasó otra generación, veían la serpiente de bronce. Habían guardado 830 años una serpiente, que era la serpiente de bronce. Cuando el pueblo pecó en el desierto, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántala para que cuando sean picados por la serpiente, ellos puedan ver la serpiente de bronce y no mueran en el desierto. Y esto la tomaron como un amuleto y ahí la guardaron 830 años. Y fue un hombre y le dijo, un rey le dijo, ¿qué hace esta serpiente aquí? ¿Por qué? Porque eran supersticiosos. Somos supersticiosos a veces en el templo, porque el pueblo de Israel creía que si se metían al templo, los enemigos no podían entrar en el templo. Fueron supersticiosos en la circuncisión. Nosotros a veces somos supersticiosos y dejamos la Biblia abierta en el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, cuando no lo leamos, no leemos nunca. Otros que guardan la Biblia en la cajuela del carro y pasan meses. Yo le dije, se va a salvar el carro, ustedes se van a quedar, ¿eh? El Señor va a venir a buscar el carro. ¿Por qué? Porque llegamos a ser supersticiosos. Pero Naamán se puede tolerar porque era un recién convertido al Señor. Pero nosotros que llevamos años, tiempo, escuchando la palabra del Señor, ni el aceite tiene que ser supersticioso porque era el símbolo del Espíritu Santo. Cuando tenemos que ungir, es una representación también. Ni las aguas bautismales, esperar que haga un milagro en nuestras vidas. Dios lo puede hacer, sí, pero el bautismo no salva. Salva el creer en el Señor. Es más, la palabra dice, ¿sí?, que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No era fácil para un hombre como Naamán, después de haber creído en el Señor, en Jehová, tener que entrar en el templo de un Dios pagano. Si nosotros no cambiamos nuestras doctrinas con la gente que se acerca al Señor y le caemos a palo que tienen que quitarse las vírgenes, los santos. Mire, usted y yo vamos a hacer una labor que no vamos a hacer toda la labor. Dios no va a mandar un ángel a predicarle la palabra del Señor a su familiar, amigo, vecino o la persona. Lo vamos a hacer nosotros. Es más, la evidencia clara es que Dios mandó un ángel a buscar a Simón Pedro a la casa del curtidor para que le vaya a predicar a Cornelio. ¿Por qué no el ángel le predicó y nos ahorramos tanto trayecto, verdad? Sino que Pedro tenía que ir a predicarle la palabra del Señor a Cornelio. Nuestras doctrinas, nosotros hubiéramos sepultado al ladrón que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros lo hubiéramos catalogado? Este es un ladrón, se va al infierno. Y nosotros no tenemos licencia para determinar si alguien se va al infierno o no se va al infierno. Como muchos dicen, tenemos que cambiar nuestra doctrina, tenemos que cambiar esa parte que a nosotros afecta de alguna forma. Este Naamán se tenía que ir al templo de este Dios pagano, pero sin embargo, Jehová, Dios, el Dios de la Biblia, ya estaba en el corazón de Naamán. ¿Sí? No es el importante el templo a donde tú vas. ¿Sí? Si alguna vez tiene que ir a algún lugar, no participe de los ritos. Dios ve el templo a donde está Dios, que somos nosotros.
¿sí? Por eso, más que te preocupes que la gente tiene sus ídolos, que tiene sus vírgenes, que tienen sus dioses, ocúpate en orar por ellos para que se les revele el Señor a sus vidas y que ellos puedan cambiar sus ídolos, que tienen ojos y no ven, tienen mano y no palpan, pies y no caminan, tienen oído y no oyen, boca y no hablan, por el Dios verdadero. Porque Naamán le dice, perdóname, porque este hombre, siendo politeísta, se volvió a un Dios verdadero, monoteísta, que era el Dios verdadero en el cual nosotros le servimos. A veces le queremos cambiar cosas a la gente, ¿sí? Le queremos cambiar cosas a la gente, pero si la gente no tiene convicción, la gente la va a cambiar y le va a decir que lo cambie. Es como aquellos que dicen, bueno, yo he sacado las vírgenes porque me han dicho que hay que sacar las vírgenes, pero llevan una estampita guardada. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en un proceso que el Señor, el Espíritu Santo, lo está haciendo en su corazón. A veces yo creo que el cambio lo hace Dios en nuestras vidas, ¿sí? Para que nosotros le caigamos a palo a la gente que todavía tiene sus cosas como todos nosotros lo tenemos. Yo digo, tanto tiempo nací en el Evangelio, en mi casa solamente se predicaba al Señor, se leía la Biblia, pero sin embargo todavía arrastramos cosas que no sabemos ni por qué las arrastramos, pero las tenemos en nuestras vidas. Y yo no estoy hablando de pecados groseros, estoy hablando al nivel de fe que nosotros tendríamos que tener, que otros ya lo han alcanzado. Eliseo le dice, ve en paz. ¿Sabe por qué le dijo ve en paz? Lo principal ya lo tienes, ya tienes a Dios en el corazón. Todo el proceso lo va a hacer Dios en tu vida. Todo el proceso lo va a hacer Dios en tu vida, ¿sí? Porque como dije recién, si fuera por nosotros no hubiéramos condenado al ladrón que estaba a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Merece el infierno. ¿Por qué? Porque era ladrón. Porque era esto, porque era lo otro. Pero sin embargo, el Señor, ¿qué le dijo? Hoy estará conmigo en el paraíso. Hermanos queridos, yo tenía un compañero de trabajo. A los 17 años, cuando yo tenía 17 años, cuando yo me sentaba arriba de unas cajas a orar y a darle gracias al Señor, y se me burlaba. Se reía, me hacía la vida imposible, ¿sí? Se reía cuando yo oraba. Y él me invitaba precisamente, me decía, Negrito Sila, el sábado yo tengo una fiesta y voy a hacer una fiesta en mi casa. Ya era una persona adulta, casada, con hijos muy pequeñitos. Y lo hacía al propósito porque él sabía que yo iba a la reunión de joven. Tenía 17 años yo. Y le decía, no puedo ir porque ¿qué vas a hacer? Me decía. No, tengo reunión de jóvenes. ¿Puedo ir yo? Me decía, sí, puedes ir. ¿Pero y qué hacen ahí? Y ya me empieza a bromear. No, cantamos. ¿Qué cantan? Dime a ver qué cantan. Y cantamos alabanza. ¿Y cómo es eso? Sabiendo él, ¿no? No, le cantamos a Dios. Me dice, no tiene otra cosa que hacer. Y después, ¿qué hacen? Salen a bailar con las chicas, que se hacen los novios, ¿bien? Todas las cosas que tuve que soportar yo, ¿no? No, le digo. Escuchamos palabra de Dios, salimos juntas. Y dice, ¿no te haces el novio con ninguno? No, le digo. Me dice, ¿para qué viví? ¿Para qué viví? Y te hacía la vida imposible. Trabajé hasta los 22 años en ese lugar. Después me fui a otra empresa, trabajé 7 años. Cuando yo me casé en el año 94 con Analía, nos invitaron a un evento, un congreso. Habían pasado aproximadamente 10 años. 10 años habían pasado casi. Y cuando yo voy a entrar a ese congreso, no lo había visto más a este tal Julio. Todos los otros compañeros habían recibido a Cristo y yo lo había llevado a la iglesia. 7 llevé a la iglesia y habían recibido a Cristo. Nunca lo pude llevar a la iglesia. Es más, me ganaba, ¿sí? Y yo me preguntaba,
¿Cómo Dios puede hacer una obra en esta persona que te hace la vida imposible? ¿Tendrá Dios misericordia de esto? Miren cómo pensaba yo. Porque se burlaba, se conocía algunos versículos bíblicos que había escuchado por ahí y se burlaba, ¿sí? Y cuando yo voy a entrar a ese congreso, en la puerta de seguridad estaba Julio, de seguridad. Y le digo, porque le decíamos cabezón, y de ahí que yo repito la palabra cabezón. Le digo, cabezón Julio, le digo, ¿qué haces acá? Y me dice, hace un año me convertí al Señor. Qué bueno, le digo yo, ¿viste que te burlabas tú? ¿Viste? Para que te des cuenta que no hay duro que no se hablan, le decía yo en la puerta. Iba entrando la gente y me dice, el que está tocando el teclado es mi hijo y la que está cantando es mi hija. Se habían convertido toda la familia al Señor. Mire, cuando una oración llega a la presencia del Señor, cuando una oración llega a la presencia del Señor, usted no sabe cómo Dios va a devolver esa oración aquí a la tierra. Que Giesi tenía toda a favor para ganar en la vida, pero sin embargo terminó como un perdedor. Y un extranjero que venía de perdedor porque era leproso, terminó siendo de un leproso a un varón de Dios, porque se va a Siria con algo muy, muy sobresaliente en su corazón. Se va con Dios en su corazón. Hicieron un intercambio malo o bueno, usted como lo quisiera llamar, porque la sanidad se fue con Naamán, pero la lepra se quedó con los Giesi. Hermanos queridos, en toda congregación o en toda iglesia, si usted me permite decirlo, hay creyentes trigo y hay creyentes cizaña. Solamente espera que la madurez te va a dar el discernimiento quién es cizaña y quién es trigo, ¿sí? Porque hasta que no probó Eliseo el corazón de Giesi, ¿sí?, no pudo comprobar que Giesi aparentaba hacer trigo, pero terminó siendo cizaña, porque tomó el nombre de Dios en vano, porque mintió, andaba en oculto, ¿sí? Andaba en oculto y creó una artimaña para sacarle lo que Eliseo no había recibido de Naamán. Hermanos queridos, ¿sabe lo que le dice la Biblia? Si usted no se acuerda de todo el mensaje, pero quiero que se acuerde de esta palabra. Capítulo 30 del libro de Proverbios. Y yo le invito a que nos pongamos de pie para darle gracias a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y un sabio pide esto, porque proverbios son de los sabios. Dice así, verso 7: 2 cosas te he demandado, no me las niegue antes que muera. Verso 8: vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. El sabio le dice, 2 cosas te pido. No me des riquezas para que llegue algún día y me olvide de ti. Ni me dé pobreza para que no reniegue de ti. Hermanos queridos, ¿cuántos tienen más que el pan en su casa? ¿Y de qué nos quejamos? Somos agradecidos, ¿sí? Y aún aquella la gente que ha prosperado en la vida y que después se olvidan del Señor.
y no somos agradecidos. Para mí Naamán, cuando me puse a escudriñar, para mí un ejemplo de Naamán. Aunque sí fue orgulloso y todo lo que usted, ya lo hemos predicado. El salmista, el de Proverbio dicen, no me des riquezas. Me pregunto yo, hoy hay cristianos que viven en riqueza, pero también le son fieles al Señor. También podemos dar testimonio que le son fieles al Señor. Pero si tenemos el pan, Hebreos dice, teniendo sustento, démosle gracias a Dios. Hoy tenemos más que sustento. Nosotros no somos pueblos árabes, ni tierra árida. Hermanos queridos, tenemos tanta bendición de Dios, que el que vive como vive porque decidió vivir, pero usted sale a trabajar. Por eso Dios siempre te va a bendecir si tú trabajas. Aunque no tengas empleo, porque el empleo no lo creó Dios, lo creó el hombre. Sistema de hombre. Dios no está obligado a respaldar sistema de hombre, pero si tú trabajas, Dios te va a honrar porque tú estás dignificando la palabra del Señor. Dice, teniendo el pan diario. Por eso Jesús dice, Señor, danos el pan de cada día. ¿Sí? Hermanos queridos, que nuestra vida sea un ejemplo de que la lepra la dejamos en el fondo de la mar. Dios ya se olvidó de nuestras vidas. Sigamos adelante al camino de la redención, porque hay muchos que hoy no conocen al Señor, que viven como Naamán, pero necesitan, ¿saben quién? Necesitan llegar a una tierra donde le prediquen la palabra del Señor. Usted déjelo. Si, como dijo Eliseo, no le dijo ni sí ni no. No le dijo, entra, no te arrodilles, sí te arrodilles. Le dijo Eliseo, paz. Ahora lo que tienes que ver, lo tienes que ver tú con el Señor.